lo cual sería un poquito raro que quieran volver a ver la clase, pero por las dudas, acá la tenemos. Bueno, violencia de género. Como les contaba, hay mucho para decir, hay mucho para hablar, hay muchas cosas controvertidas, controversiales, hay muchas cosas que están muy claras a esta altura del partido. Si bien yo soy una profesional que hace 22 años que ejerzo la psicología, el tema, la temática, violencia de género ha crecido impresionantemente en los últimos años. Silencien algún micrófono por las dudas para que no se acople, no haga ruido. Pero también, además de que hay mucho para hablar o hay mucho para decir, también hay mucho conflicto, se generan muchos conflictos, ¿no? Muchas personas empiezan a pensar en términos de bueno o malo, ¿no? Se nos arman muchas cosas para pensar adentro nuestro. Muchas veces esto termina en pelea, en discusiones, en debates. Si fuera debates es buenísimo, ya cuando hay una pelea un poco más complicada, ahí estamos en problemas. Pero una de las cosas que, a ver si hay más gente, sigue entrando gente al baile. Hay cosas que uno puede empezar a pensar, como les decía, que tengan que ver específicamente con el área científica. Pero antes de eso, siempre arranco estas clases hablando de esto, ¿no? Porque la violencia de género incluye muchos aspectos. Entonces, hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero tengan en cuenta que cuando ustedes estén escuchando esta clase, se van a estar jugando al menos estas 5 áreas. Los conocimientos que ustedes tengan, todos, la historia vital, es decir, lo que ustedes hayan vivido, lo que hayan escuchado, lo que hayan vivido incluso con el vecino de enfrente, lo que haya pasado en sus familias, nucleares o extensas, las experiencias profesionales que hayan ido teniendo, si alguno tiene otra profesión o algún otro trabajo o otra área laboral, el contexto sociohistórico, seguramente acá tenemos en este grupo, si bien no los conozco, todos tenemos una edad diferente y eso nos ubica en un contexto sociohistórico muy distinto. Puede ser que tengamos algunas personas que son de otros países, entonces nos pueden hablar de otros aspectos culturales distintos de los que nacimos acá en la Argentina, incluso si somos hijos de inmigrantes, como en mi caso, o no, y la ideología y las creencias en líneas generales que nosotros tengamos, no solo acerca de la violencia de género. Todo el tiempo que ustedes me escuchen hablar, los alerto y les digo, van a tener en sus mentes todo esto. Incluso va a haber momentos que voy a decir cosas que van a decir, ¿por qué no se calla? O, qué bien que está esto que dice. Entonces, arranquemos con algo que tiene que ver con la perspectiva de género, que hoy podemos decir que está un poquito en moda. Si pasa algo, díganme, si no hay alguien que quedó por fuera o lo que fuera, me avisan, no hay drama. Cuando hablamos del concepto de perspectiva, hablamos de cómo vemos la realidad. Entonces, la violencia de género en líneas generales nos lleva a poder, a necesitar, más que a poder, a necesitar reflexionar y enfocar. Fíjense que este dibujito, esta representación del enfoque con perspectiva de género es el más utilizado, porque creo que es el más concreto y el que más refleja qué quiere decir perspectiva de género. Fíjense que ustedes tienen unos anteojos ahí que básicamente se ve el mismo formato prácticamente si no estuviéramos usando esos lentes. Lo único que cambia es el detalle, los colores, la variedad, la diversidad. Entonces, la perspectiva de género nos va a dar eso, como una mirada un poco más aguda. Algunos pueden disentir con esto, ¿eh? Recuerden que les doy un pantallazo general. La diferencia sexo-género, probablemente algunos de ustedes ya entiendan esto, lo sepan, pero el público se renueva, y bueno, está bueno repasar algunos conceptos, como es el de sexo-género, que vamos a ver que le faltan algunas cositas
a esta descripción que tenemos por aquí. El sexo, cuando hablamos de sexo, hablamos de lo natural, podríamos decir, fecunda, concibe, si es que hablamos de macho-hembra, desde el aspecto mamífero del ser humano, donde hay diferencias fisiológicas, ¿no? Y hasta hace muy poco podríamos decir que no cambia. También esto, recuerden, siempre les recuerdo, puede haber algo controversial, anoten preguntas. Mientras tanto, cuando hablamos de género, hablamos de masculino-femenino. Ojo, hay otras categorías, ¿no? Fíjense que también siempre estamos pensando en categorías, que es otra cuestión que se está poniendo en duda. ¿Por qué necesitamos tanto poner categorizaciones? Bueno, el ser humano, el cerebro del ser humano funciona así. Entonces lo masculino está más asociado a lo productivo, al dinero, a la vida hacia el afuera, a lo público, y lo femenino a lo reproductivo, a la vida más hacia el adentro. Podríamos hablar en líneas generales, estamos hablando así, abuelo de pájaro, desde lo sociocultural, se aprende entonces. Entonces, desde ahí se habla de relaciones desiguales. Pero fíjense, si vamos a la otra tablita que sigue, que el sexo, nosotros podemos hablar de reasignación de ese sexo, podemos hablar de cambio de sexo, hablamos de que la ciencia ha acompañado en algún punto muchos de estos cambios que tienen que ver con lo aprendido. Entonces, el sexo y el género, si bien entendemos que el sexo y las cuestiones que tienen que ver con lo fisiológico y lo anatómico, lo podemos cambiar hasta ahí, podemos decir, realmente empezamos a ver que hay otra diversidad, y cada vez la podemos visibilizar más. No es que no estaba antes. Esto mucha gente también lo pregunta, ¿no? Pero esto antes no existía, ahora, ¿qué pasa con todas estas cosas nuevas que hay? No, o sea, no hay nada nuevo. Lo nuevo sería, en tal caso, desde mi punto de vista y desde algunos autores, desde algunos juristas incluso, y desde la ley, que hay visibilización de aquello que ya existía, o de aquello que ya muchas personas vivenciamos, sentimos. Yo ya creo que debe haber a esta altura algunos o algunas que deben estar, ay Dios mío, ¿qué es esta clase que nos pusieron hoy? Utilicémoslo para pensar y para abrir nuestras cabezas de última. Fíjense una definición así como un poquito más teórica, ¿no? Sin hablar tan coloquial. El sistema sexo-género vigente produce una relación desigual de poder entre mujeres y hombres que tiene que ver con una distribución desigual de conocimientos, propiedad e ingresos, responsabilidades y derechos. Algunos más jóvenes en la Profe, audiencia. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No para darle menos o más interés al tema, porque la verdad que es algo que me interesa, pero para ver si tengo que sacar apuntes o no. ¿Esta es una clase que se podría llegar a tomar en el parcial, sabés? Y ¿O cuando no tienen lleguemos a la tanto que ver? parte legal, por ahí sí. Vos Ah, ok, toma ok. apuntes de lo que quieras, igualmente no sé si entra en el parcial, eso no te lo puedo decir, pero seguramente la parte del aspecto legal, que probablemente es el que a ustedes más les interesa, sí, puede ser. Dale, dale. Sí, sí, porque estaba sacando Creo que apuntes y la verdad que estaría, no sabía. sí. Dale, Está gracias. buena igual la pregunta, porque es como, esto tiene que ver al quehacer de un abogado, de una abogada. ¿Alguien se anima a decirme si esto algo tiene que ver? Para mí sí, un montón. Bueno, Ok, hace 20 años tal vez no. Hoy es relevante hasta cierto punto. Hoy es relevante en cierto punto. exactamente, pero ¿por qué? Saco un cachito. Fallo Zacayán. Ay, ese no lo conozco, perdón. Ay, me quedó alguien en la sala de espera. ¿Por qué creen que sería importante? Tiremos algo para poder encontrarle un sentido.
Primero con las políticas de género que ha dado el Estado hace unos años, del cambio de género, no de sexo, más no de sexo, y además la conciencia en barra creación, y en parte también en los roles de la ley 26.000, es lo que pienso yo. De la ley Sí, acá todos estamos 26.618, opinando y vamos a ir construyendo, sí, de discúlpame. la ley 26.618, la creación que ha permitido la ley de sexo igualitario y que ha modificado los roles del matrimonio en ciertos puntos. En cierto punto, bastante, bastante. Bastante, pero lo que voy es que ha cambiado la concepción de marido y mujer, la ha cambiado y la ha cambiado de una forma tal en el que hoy el género tal vez se ha vuelto importante y no tanto como el sexo. Fíjense que hablamos, y les va a pasar, yo les aviso, porque también a mí me pasa, y está bueno aclararlo, que a veces el lenguaje como que nos queda chico. Querés decir género, sexo, ¿será género, sexo, sexo, género? Ay, estaré diciéndolo bien, porque es toda una concepción muy amplia, que a veces como que es imposible de abarcar, o nos resulta un poco difícil. Ahí está la necesidad de poder capacitarse en varios aspectos. Si quieren, sigo compartiéndoles pantalla y voy a ir adelantándome un poquitito para que vean algunas cositas más. Los sistemas de género se entienden como conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas, valores. Todo esto lo encuentran en cualquier libro que hable de género, de violencia de género, que las sociedades se elaboran a partir de la diferencia sexual, anatómico-fisiológica, y que dan sentido a nuestras relaciones entre personas sexuadas. Fíjense que si uno lee esta definición, hasta podría encontrarle algunas cositas que ya son viejas, ya son obsoletas, como por ejemplo esto de la diferencia sexual anatómico-fisiológica. Hay aspectos en la psicología, de cuando yo estudié, donde se decía que la anatomía era destino. No sé si han escuchado esa frase. La anatomía es destino. Es decir, que era lo que te configuraba el rol femenino o masculino. Hoy eso ya quedó completamente en desuso. Me gusta a veces, me gustan mucho los memes y estas publicidades que a veces nos hacen pensar. Fíjense que en una es cómo siguió el cuento de Blancanieves, porque es como, vieron que todos los cuentos terminan de una manera y uno no sabe después cómo siguió. Entonces ahí está el príncipe, una opción, ¿no?, de cómo pudo haber terminado. Después otro es una publicidad que es española, Puntomatic, un mundo sin manchas, www.unmundosinmanchas.com. No volví, no entré a la página ahora, pero el titular dice, ¿no?, como si fuera medio como un poco sarcástico: una vez un hombre puso la lavadora y no murió. Es decir, hasta en la publicidad, hasta en los juguetes, ¿no? No sé si vieron esto. Yo cuando tenía 10 años pedí una pista de autos, como la que tiene el nene, pero me trajeron un bebote. Ay, perdón, pasé la... No sé si les ha pasado eso a ustedes, en los juguetes, por ejemplo, la Barbie embarazada con el bebito, pero tenés el Ken al lado que es el doctor. No viene en versión doctora. En los juguetes podemos ver que de alguna manera esta diferencia o estas diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades entre hombres y mujeres sostienen una cierta desigualdad. Ya no digo, es una total desigualdad. Como decía acá el compañero, la verdad es que esto, si lo comparamos con hace 20 años atrás, no es tan así ahora. Imagínense que el casamiento antes del 2015, del código, de la reforma del código, había causales de divorcio. No sé si se sigue estudiando ya esto de compararlo.
Pero bueno, había causales de divorcio, ahora están eliminadas. De alguna manera algo pasó en nuestras mentes y esto, de la perspectiva de género, empezó a hacer mella, ¿no? Ahora, ¿qué es la violencia de género? Vuelvo a resaltar que el concepto, hay un concepto jurídico que lo pueden encontrar en todas las leyes, tratados internacionales, está escrito, ¿no? Pero también hay un concepto que entendemos cada uno. Y no lo quiero dejar al lado. Me pongo como en las dos profesiones que tengo, o en las dos carreras de grado que hice. Es el concepto jurídico, pero también es qué evolución personal nosotros hemos hecho, qué cosas nos han ido sucediendo a lo largo de nuestra vida, a qué cosas hemos estado expuestos o no, que hace que nosotros tengamos un cierto concepto de qué es la violencia de género. ¿Qué les parece? Voy a parar un poquitito aquí. Tiren ideas. Mientras miro si no me quedó nadie en la sala de espera. No. ¿Hasta acá les parece esto? ¿Vamos? ¿Más o menos? Lo que sí me surge una duda, Dale. porque No si sé quién habla, justamente... yo les digo, hablan, pero es como desde otro lado. No, lo que me surgió la duda justamente No. de esto del cambio de la separación género-sexo, es que justamente la violencia de género en algunas leyes o jurídicas se le da preponderancia a la palabra mujer. Si pusiéramos un caso en el que, por ejemplo, la mujer fuera la que trabaja, la que produce, y el hombre fuera el que, el que hace los cuidados, estamos dando un caso, ¿no? Que se Sí, sí, pueda, sí. uno del hombre es el que está más en casa, el que tal vez trabaja, hace el home office, o no trabaja, pero se queda en Sí. el cuidado de los chicos, hace todo, y él sufriera la violencia, es decir, él tuviera los problemas de violencia y no la mujer, se podría cambiar se podría dar la visión de que el hombre toma el rol femenino y la mujer el masculino en ese caso. Bueno, ahí entramos te lo puedo responder desde dos puntos de vista. Uno, podríamos pensar, no sé si a alguien se le ocurre algo, yo tiro esto, ustedes digan otras opciones, sin problema, porque es como para poder conversarlo. Por un lado, las leyes vieron que a veces están desfasadas de los movimientos que van sucediendo en las sociedades. A veces llegan más tarde, a veces llegan después del movimiento, de todo ese movimiento que vamos haciendo las personas, que parece que no nos movemos, pero nos movemos, o a veces llegan antes. Y a veces llega una ley que es fantástica, como las que tenemos, las leyes de violencia, creo que en la Argentina, hablamos Argentina, porque después podemos hablar de otras cosas, pero circunscribámonos a lo que tenemos acá. Pueden ser muy completas, pero las personas nos seguimos moviendo. Entonces, aquella ley que era tan fabulosa o tan abarcativa de muchas situaciones sociales, resulta que hoy medio que nos queda chica. Esto también se pudo ver en parejas homosexuales, donde empezó a suceder que había y hay violencia de género en parejas del mismo género, del mismo sexo, como le quieran decir, y esto estaba también un poco invisibilizado. Y todavía estamos así, como, a ver, moviéndonos y acomodándonos para poder entenderlo. Y te lo respondo desde otro lado. A veces la psicología acompaña y a veces no, porque nosotros en la Argentina no tenemos muchos desarrollos investigativos o investigaciones en psicología y de desarrollos conceptuales. Entonces, no se entiende cómo todo esto influye en cómo lo podemos mirar. Entonces, hoy tenemos este plexo normativo, estos conceptos, mañana, pasado, dentro de un año, dentro de 2 años, no lo sabemos. Probablemente tengamos otros, porque vamos a necesitar acompañar los movimientos que estamos viendo y que todos vemos. No sé si un poco responde tu pregunta. A la vez, fíjate cómo
Sí. Si alguien habló. No, que estaba bien. Yo respondí. Ah, bueno. Otro aspecto que quería decir, fíjense cómo hasta como que intentamos cambiar el ejemplo, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si es al revés? Como que hasta nos resulta raro, ¿no? Que sea el hombre el que se quede en la casa y que sea la mujer la que salga a trabajar, porque por ahí pegó un laburo bueno y hubo una organización en esa familia y en la pareja, y decidís, bueno, sale la mujer, el hombre se queda, y fíjense como también hasta esa rareza que todavía sentimos es parte de estos movimientos. Esto, vamos a seguir moviéndonos. Avanzo un poquito más. Sigan anotando cosas, ¿eh? O tienen preguntas. Voy a pasar esto. Profesora, Sí. pero esto, no sé, a mi parecer, no, Sí. que va más allá de la posición que toma la persona, de si está en la casa o está afuera. Exacto. No tiene que ver justamente con la posición que toma, No. porque pareciera que porque se queda en casa No, y la otra persona trabaja, no. o al revés, no, digamos, no, esa es la cuestión, que la violencia no tiene que ver con la posición que la gente toma, sino por la persona que ejerce esa violencia. Bueno, pero lo que estamos viendo es que algunos roles estereotipados son los que de alguna manera se convierten en una semillita, en un aspecto que nos puede llevar a la desigualdad. Por eso planteaba esto que dice el compañero y digo, ¿cómo nos cuesta a veces? ¿Por qué tendría que sonarnos raro? ¿O por qué tiene que el set de limpieza venir en color rosa? A esto vamos, ¿no? Esto plantea la perspectiva de género, o poder empezar a problematizar o a pensar si tal vez algunas prácticas, todo en forma de preguntas se los hago, ¿Cómo puede ser que tal vez algunas prácticas o algunas concepciones que nosotros tenemos, tal vez sean un poco la fuente de la desigualdad? Miren, les cuento, en la década del 60, ¿saben? ¿Hay alguno acá del 60? Yo no soy tampoco del 60, me lo contaron, pero en la década del 60, los primeros estudios de género, en serio, cuando hablamos de estudio de género, no hablamos de un estudio así nomás. Estudios de género, en serio, con un desarrollo teórico, con una argumentación bien explicitado, a eso me refiero. Lo primero que plantearon es, ¿qué hacemos con la maternidad, por ejemplo? Que es un gran tema, sigue siendo una complicación, pero ¿cuándo se convirtió en una mayor complicación la maternidad? ¿Qué piensan? A ver si alguien lo saca esto. Yo creo que tiene que ver cuando la mujer tuvo que empezar a trabajar, por ejemplo, sí, claro. una mayor independencia económica, un poco como que empezó a recobrar sus derechos, también no podía sola con todo, y bueno, Exacto. ahí es el Cuando de la cuestión, ¿no? Que el hombre... Cuando se desbalanceó la organización familiar, si estaba todo más o menos organizado, había asignaciones de tareas, mal o bien, me parece que estaba organizado, ¿no? Sin embargo, cuando hay un movimiento en la sociedad, ustedes saben que las mujeres empiezan a trabajar más o menos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No estoy diciendo, si hay algún profesor de historia, le agarra un ataque, pero, o sea, por una especie de necesidad se salió a trabajar, ¿no? Pero si le agregamos una vueltita más, cuando a las mujeres se les ocurre empezar a ser profesionales o estudiar, fíjense que en la Argentina la carrera de psicología no es muy antigua, hace bastante poco. Las mujeres abogadas también. No tengo ahora en mente exactamente el número, pero no estamos hablando de 1000 años, ni de 200 años, no, estamos hablando de relativamente poco. Cuando se empezó a desbalancear la organización de los roles asignados o de las tareas asignadas hacia el adentro de un grupo familiar,
hubo que empezar a moverse, ¿no? Y esto en algún punto fue como evidenciado o visibilizado por los estudios de género en la década del 60. Recién ahí. O sea, si bien hay gente joven y que le puede parecer que es un montón de tiempo, la verdad que, bueno, estamos todavía ahí acomodándonos. Los movimientos y las organizaciones familiares llevan un tiempo. Entonces, por eso se visibiliza esto como un elemento a veces de desigualdad, y no vamos a armar acá un redebate, pero estaría buenísimo como esto de las asignaciones de las tareas hogareñas aún sigue siendo un tema de debate hacia el adentro de nuestras convivencias. Más o menos, un poquito. No voy a ser tan tajante y tan taxativa, pero yo que trabajo en consultorio lo escucho mucho de mis pacientes hombres o mujeres. Entonces, por eso es que sí, claramente depende de cada persona, pero también hay algo aprendido y ahí empieza como esa especie de unión entre lo social y lo individual de cada uno, que no lo podemos separar, porque somos eminentemente sociales y estamos siempre atravesados por el contexto en donde estemos, de la población con la que convivamos. Esto también lo aprendemos ahí. Comparto un poquito más y después en breve se va a cortar, así que volvemos a entrar al mismo link. Nos queda un poquitito más y ya viene la parte de leyes y un poquito más específico. Yo creo que hay muchas veces obstáculos personales en relación a la evaluación de la violencia de género, ya sea que seamos psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, o abogadas o abogados. Tenemos hacia el adentro nuestro, mitos, estereotipos, prejuicios de género. Esto, a ver, no estoy hablando que estamos torcidos, esto es lo que estamos constituidos, tenemos esto, nuestros prejuicios, por ejemplo, en relación a muchos aspectos, tienen que ver también con una función cognitiva que nosotros, los seres humanos, tendemos a generalizar para agilizar, ¿no?, nuestros pensamientos. A veces tenemos un doble estándar. Ayer, en una presentación en otra institución, alguien me dijo, bueno, pero ¿por qué? Les tiro así como pregunta, ¿por qué el maltrato infantil se ve más en las clases bajas y no en las clases altas? Por ejemplo, a veces pasa esto, ¿no? Se considera que incluso la violencia de género, o algunas personas consideran que puede estar solamente en las clases bajas, como si las clases altas, o como si la clase social, parece que, y la verdad es que no, o sea, todas las clases sociales se ven atravesadas por la violencia. Lo vemos en los números, no lo invento yo. Está el caso Lucía, ¿no?, que se habla en el fallo acerca de bailar provocativamente. ¿Qué sería bailar provocativamente? Siempre me quedó esa frase, ¿no? ¿Cómo bailás reggaetón sin provocar, por ejemplo? Pero bueno, son todas cosas que nosotros lo tenemos que pensar hacia el adentro nuestro. No se lo estoy diciendo de ustedes, lo digo incluso de mí. ¿Cuántas veces uno hace a veces el razonamiento inverso? Esto en psicología a veces lo dejamos de lado y es muy importante, que partimos de una certeza y luego la confirmamos, cuando en realidad sería al revés. Nosotros debemos partir de, no sé qué hay en este caso, yo lo voy a ver, lo voy a evaluar, y después vemos. Pues pienso, también tenemos estas concepciones del caso paradigmático, no parece una víctima de violencia. O si yo les digo ahora, cierren los ojos y describan una víctima de violencia. ¿Vieron que hay como una creencia de que hay un estilo o una caracterización de la víctima de violencia? Bueno, ya hay estudios donde esto, piensen que esto arrancó con Walker and Walker, que hablaba del síndrome de la mujer apaleada, y había como una caracterización. Esto quedó obsoleto ya.
También nos vamos a encontrar con obstáculos institucionales en las instituciones que trabajamos, sean las que sean, ¿eh? A veces hay muchas creencias, hasta incluso ambivalencias, sí, vamos a trabajar así, y después resulta que te das cuenta que trabajan al revés. Seguramente a alguien le pasó esto. Todo esto funciona como obstáculos para poder pensar. Por eso la presentación de hoy básicamente tiene que ver con esto, con poder pensar y poder hacerlo desde adentro hacia afuera, que es una de las mejores formas de poder aprender, al menos en psicología, y creo que también en derecho, porque las leyes tienen mucho de aspecto psicológico y de aspecto que tiene que ver con lo social, con lo individual. ¿Les parece que cortamos acá y vamos a la segunda parte? ¿Entran todos juntos de vuelta? Sí, sí.